¿Qué tal amigos? Yo soy el médico veterinario zootecnista Alejandro Padilla y esto es Becoatics. Comenzamos. Amigos míos, si eres nuevo por aquí, por favor te invito a que visites nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, que les des seguir o un me gusta y también te puedas suscribir a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Claro que sí, amigos míos, pues estamos de nueva cuenta con un nuevo video, con un tema que tal vez sea muy controversial y que a algunas personas que van iniciando en este hobby, en este pues pasatiempo, diría yo, o también estilo de vida, pues tienen muchas dudas y respecto a ello vamos a ir aclarando, vamos a ir abriendo el panorama respecto a ello, ¿sí? Bien, pues me he dado cuenta, amigos míos, muchas de las consultas que me llegan por WhatsApp siempre preguntan que si es realmente necesario que tengamos plantas naturales en nuestros acuarios, ¿sí? La respuesta es, en primer punto, no es obligatorio, y en segundo punto, podría llegar a serlo, ¿sí? Vamos a ir aclarando por qué. Miren, en primer punto, no es obligatorio que tengamos a nuestro acuario con plantas naturales. Si se dan cuenta, yo aquí tengo plantas de plástico y procuro que sean siempre de un aspecto natural, ¿sí? Por eso es que elijo las plantas de plástico que tienen tonos verdes, ¿sí? No tengo plantas de plástico que tengan tonos amarillos o rojos o azules o colores fluorescentes. No, porque eso ya no es natural, ya es algo antinatural. Es algo que no podría llegar a entrar, al menos en los acuarios de agua dulce, como algo que podamos encontrar en la naturaleza. Tal vez en el mundo de los acuarios marinos sí, por la fluorescencia que podrían emitir algunos corales, ¿sí? Ahí sí podríamos decirlo, pero en este aspecto recordemos que tener peces en un acuario es para tenerlos en las condiciones un tanto similares a las de la naturaleza, ¿sí? Si ven aquí, pues no tengo esa perspectiva, ¿sí? Pero bueno, espero yo en algún momento cambiar todo esto y hacerlo más o menos por acá, ¿sí, no? Ok, entonces ya se dieron cuenta que no es obligatorio. Bueno, y ustedes se preguntan, bueno, doctor, pero pues si tú tienes planta cola de zorro natural acá y acá tienes de plástico, entonces no deja de ser que esta línea sí tenga plantas de plástico, ¿sí? En primer aspecto, ahí está la respuesta. No es obligatorio tener plantas de plástico. ¿Para qué? Para que ustedes, si van iniciándose, si quieren empezar adquiriendo cosas para su próximo acuario, o están previo a eso, o ya están en planes, no me los vayan a marear por ahí que a fuerzas el vendedor o la persona que se encargue de las ventas de este tipo de materiales les quiera vender algo que realmente no necesitan, ¿sí? Y digo realmente no necesitan porque ya lo estamos diciendo, no es obligatorio tener plantas naturales en un acuario, ¿sí? Ahora, ¿en qué aspecto sí podría llegar a ser, no obligatorio, pero una opción? En que podemos lograr crearles un hábitat más natural. Acá es más natural, pero similar. Y aquí podríamos denominarlo como que sí realmente es natural, porque son plantas naturales en esencia, ¿sí? Entonces ahí está esta situación. El que nosotros optemos por tener plantas naturales en un acuario es garantía de que vamos a tener un ecosistema más conformado, pero también más complejo, ¿sí? Ahorita voy a explicar por qué. Pero primer punto, ya lo vieron, la diferencia de la estética juega muchísimo las plantas. La verdad es que sí da una vista muchísimo más natural, da un aspecto más armónico,
un aspecto también a biotopo, tipo biotopo, pero bueno, el biotopo es otra cosa. Sin embargo, podemos decir que es algo más conformado, mejor conformado, ¿sí? O sea, esto ya está hablando por sí solo. Acá, por ejemplo, yo tengo Valisneria y musgo de Java. Y un tronquito por acá que nos regaló nuestro... este tronco también nos obsequió nuestro amigazo Ángel TKD, que te envió saludos, amigos. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por los tronquitos. La verdad, se ven muy chulos aquí en estos nanocubos. Y bien, vamos a decir por qué es más conformado, mejor conformado un acuario plantado. Porque vamos a cuidar de plantas, de peces, tal vez en cierto punto de algunos moluscos, ¿sí? Y algunos crustáceos como las gambas. O sea, ya va a depender el caso. Si tenemos un gambario, un caracolario o un acuario de solo peces, ¿sí? Y ya estamos cuidando ese aspecto de tanto vida animal como vida vegetal en un solo espacio. Y esto ya sería un ecosistema. Pero ¿en qué se basa o en qué nos basamos para decir que es más complejo? En que ya no vamos a cuidar solo peces, solo crustáceos, solo moluscos, sino también plantas. Y las plantas como las plantas terrestres necesitan un sustrato, necesitan un estímulo lumínico, ¿sí? Y necesitan fertilizantes. ¿De acuerdo? Entonces ya se están dando cuenta que ya no es tan fácil tener un acuario plantado, porque ahora ya vamos a tener que prestarle atención tanto a los peces, moluscos y crustáceos como a las plantas. Si no tenemos un acuario, aunque las plantas se dividan en 3 niveles de requerimientos, de bajos requerimientos, de medios requerimientos y de altos requerimientos, esos 3 respectivamente, necesitan sustrato, necesitan iluminación, necesitan abonado, ¿sí? Algunas, como las de bajos requerimientos, no necesitan o no necesariamente tengamos que aditar fertilizantes o debamos tener una iluminación muy detallada, ¿sí? O que les tengamos mucho cuidado, como en la calidad de agua, porque no todas las plantas son igual que los peces, del mismo tipo de agua. Ya que algunas toleran un pH más ácido, neutro o básico o alcalino, ¿sí? Entonces ahí es en donde ya entra en controversia qué plantas vamos a integrar al acuario, en donde tal vez ya pensamos qué integrantes van a estar en ese acuario y que las plantas no toleren los parámetros de los peces seleccionados. Eso ahí como que hay una controversia, ¿no creen? Entonces ahí lo vuelve un poquito más complicado el aspecto de optar por plantas, ¿sí? Las plantas, para que vivan cómodamente, como ya lo mencioné, necesitan un sustrato. ¿Por qué? Porque el sistema reticular de las plantas, algunas tienen raíces y algunas otras no, como es el caso de esta cola de zorro, ¿sí? Hay plantas de superficie, hay plantas de fondo. No tengo aquí de fondo, pero bueno, o tapizantes. Hay plantas de hoja ancha o larga, ¿sí? Este es su musgo, ¿de acuerdo? Entonces hay de diferentes tipos de plantas que ya, dependiendo su estética, ustedes pueden seleccionar. Pero ese es el punto más importante a catalogar, que por el sistema reticular absorben los principales nutrientes, ¿de acuerdo? Por eso es importante tener y considerar un acuario con sustrato nutritivo, ¿sí? Mucha gente quiere plantar, como en mi caso, digo, yo no estoy tratando de que esto crezca bien, ni tampoco espero que crezca muy bien. Sin embargo, yo la tengo ahí con pura grava grano de oro, ¿sí? Es una gravilla inerte, un sustrato inerte que no aporta ningún tipo de nutriente. A menos que ustedes no esperen que esa planta, o en su caso se desarrolle muy rápido, muy bonita, pues obviamente no lo va a hacer, porque no tenemos un sustrato que le apoye en el crecimiento, en la coloración, en el desarrollo óptimo. Sin embargo, un acuario, aunque sean plantas de bajos requerimientos con sustrato nutritivo, va a crecer muy bien, va a desarrollar una coloración muy bonita y además se va a reproducir
muy bien, junto con una buena calidad de agua y una buena iluminación, ¿sí? La parte de las hojas es importante. ¿Por qué? Porque las hojas son las principales captantes del estímulo lumínico, en las cuales se va a realizar la famosísima fotosíntesis, que básicamente es el metabolismo de las plantas, por el cual ellas obtienen ácidos grasos, también azúcares o carbohidratos, para que conformarían parte de la estructura de las hojas nuevas, la coloración, reitero, ¿sí? Y además que por ese por ese proceso que se llama fotosíntesis, el CO2 que está diluido en el agua por la descomposición o la respiración de los peces, lo toman las hojas y junto con la iluminación lo convierten en oxígeno. Entonces es un beneficio todavía mayor para nuestro acuario, ¿sí? Aparte, si nuestro acuario, recordemos el ciclo del nitrógeno un poquito, el amonio o amoníaco que viene de la orina, del alimento no ingerido, de las heces de los peces, de todos los productos de desecho de nuestros peces, crustáceos y moluscos, etcétera. Viene el amoníaco o amonia, ¿sí? Entran las bacterias nitrificantes, se convierte en nitritos y después otra vez entran las bacterias y se convierten en nitratos, ¿sí? Recordemos que el amoníaco y nitritos todavía son partículas muy agresivas para nuestros peces, ¿de acuerdo? Son nocivas, son tóxicas. Entonces entran las plantas acá porque, y también el grupo de las microalgas y algas, pero bueno, ahorita lo explico un poquito en resumen. Los nitratos se siguen acumulando en el acuario, ¿sí? Por eso es recomendable que se ponga una carga de material filtrante químico como carbón activado o zeolita. ¿Para qué? Para que nos ayude a poder extraer, a poder secuestrar todos los nitratos y toxinas que se encuentran diluidos en el acuario en ese material filtrante, precisamente. ¿Por qué? Porque ya el ciclo del nitrógeno ya no permite que esos nitratos se lleguen a eliminar por completo. Hay un tercer proceso que podría llegar a estar en nuestro acuario, pero debido a que la mayoría de los organismos que tenemos en el acuario requieren de oxígeno, prácticamente no se ve beneficiado este último proceso, en el cual encontramos una bacteria que se encarga de convertir los nitratos en nitrógeno atmosférico y se libera en la atmósfera, pero no está muy presente. ¿Por qué? Porque es una bacteria anaerobia, quiere decir que no requiere de oxígeno, y si hay presencia de oxígeno básicamente es letal para esa bacteria, ¿sí? Entonces ese último proceso casi no está en nuestros acuarios debido a estos factores, ¿sí? Bien, entonces las plantas nos ayudan un poco a eliminar, a procesar esos nitratos, ¿sí? Pero si no tenemos cuidado y en un principio cuando montamos un acuario plantado solemos tener problemas de algas, como lo tenemos por acá, de microalgas o algas, y de ahí hay de tipos que, híjole, entre ellos la filamentosa, unicelular, el alga marrón, el alga punto verde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son microorganismos que se benefician de los nitratos. Por eso es que luego tenemos una explosión de algas, ¿de acuerdo? Y entonces esos nitratos le ayudan también a la planta, ¿de acuerdo? Son como parte de los fertilizantes o el abono, que son nutrientes esenciales para nuestras plantas, que básicamente, reitero, es nitrógeno. Es nitrógeno. Y aparte, con el CO2 que está diluido en nuestro acuario por los desechos de los peces o la respiración mayormente de los peces, pues se realiza la fotosíntesis, claro, teniendo una buena lámpara, una buena iluminación respecto al tipo de plantas que tengamos. Pues amigos, ya vieron que tanto puede ser una opción las plantas de plástico y no es obligatorio tener plantas de verdad o naturales, ¿sí? Pero si quieren ir más allá y quieren dar el siguiente paso a tener solo un acuario con peces, a tener un acuario plantado y peces y moluscos y crustáceos, bueno, pues está en su decisión. Simplemente que para un principiante
es más complicado iniciar con un acuario de este tipo que uno de estos. Yo recomendaría más iniciar con un acuario de solo peces, en el cual se pueda ambientar lo más que se pueda a un ambiente natural, ¿sí? Y poco a poco ir escalando a un acuario de pues un tipo más natural, ¿sí? Bien, amigos, pues sí, espero que este tema les haya aclarado muchas dudas a los principiantes, sobre todo, ¿sí? Si tienen más dudas, ya saben, coméntenlo aquí en la cajita de comentarios. Si eres nuevo por aquí, por favor, visita nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, en Facebook, en Instagram. También cualquier duda o consulta que ustedes tengan nos puedan contactar, alguna consulta de algún pez enfermo, con mucho gusto por WhatsApp, por favor. Ahí estamos al pendiente. Y recuerden, pues ahí estamos también en Mercado Libre para cualquier venta que ustedes necesiten. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro video. Yo me despido, soy el médico veterinario zootecnista Alejandro Padilla. Esto es Beaquatics. Nos vemos. Dios me los cuide, me los bendiga y les deseo mucha salud. Bye.